Pues nuevamente es una bendición para mí y una alegría compartir con todos ustedes hoy con un tema para mí muy especial y sé que para ustedes también. Y pues como no tengo mucho tiempo, es un tema en el que podríamos quedarnos hablando muchísimas cosas. Entonces lo voy a desarrollar de esta manera, es el tema de los carismas. Voy a desarrollar la conexión de los carismas o la presencia de los carismas en la renovación carismática católica. Voy a desarrollar la fundamentación bíblico-doctrinal o bíblico-teológica sobre los carismas. Simplemente haré algunas menciones que nos ayuden y nos den luz. Padre Roberto, buenas noches, es una alegría saludarlo. Y voy a desarrollar sobre 5 carismas que me han pedido que comparta con ustedes. El primer momento entonces es mirar la relación o la presencia de los carismas en la renovación carismática católica. Miren, hermanos, en nuestros objetivos de identidad, el tercer objetivo es la apertura al Espíritu Santo y la recepción de los carismas. ¿Qué quiere decir eso? Que si la recepción de los carismas hace parte de nuestra identidad, entonces nosotros que libremente hemos escogido hacer este camino cristiano, católico, con la renovación carismática católica y en la renovación carismática católica, debemos tener presente eso. Porque si a mí alguien me dice, yo estoy en la renovación, pero no me gustan los carismas, ok, no es un tema de gustar, es un tema de identidad, primero que todo. No me tiene que gustar, pero hace parte de la identidad. Ahora, no es una obligatoriedad, es decir, no es que van a aparecer todos así, porque hacen parte de nuestra identidad, sino que en la medida, y como nos dice el texto bíblico, de que el Espíritu Santo los da a quien quiere y cuando quiere. Ese es el primer elemento de la relación o de la presencia de los carismas en la renovación carismática católica. Pero lo que sí tendríamos que tener cuidado es en decir, como renovación carismática católica, que no creemos en los carismas. Una cosa es que yo no me haya abierto a recibirlos. Otra cosa es que no haya hecho el discernimiento para ver cuáles han sido los carismas de que el Espíritu Santo en su bondad y autoridad haya derramado sobre nosotros. Pero otra cosa es decir que no creo en ellos. Y voy a pasar al fundamento doctrinal sobre eso. ¿Por qué? Porque desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha hablado a través del magisterio de los carismas. Es más, la Constitución dogmática, si me oyen un nombre raro, no se preocupe por el nombre. Yo la menciono, es para que veamos que hay un fundamento. La Constitución dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II dice en el numeral 12 que el Espíritu Santo, además de las virtudes y de los sacramentos y de las gracias, dará los carismas como gracias ordinarias o extraordinarias para el bien de la Iglesia. Si se llama Constitución dogmática, es porque dogma, ¿a qué se refiere? ¿Qué se les ocurre? Algo que yo tengo que ¿qué? ¿Qué creen? O sea, hace parte del depósito de la fe. La presencia de los carismas en la iglesia. Pero también quiero llamar la atención sobre algo. En la renovación carismática no es el único movimiento. Sabemos que nosotros somos corriente de gracia, pero la iglesia nos identifica como movimiento para relacionarnos y organizarnos mejor, en donde hay carismas. La iglesia es carismática. ¿Qué quiere decir eso?
Nosotros encontramos, por ejemplo, unas comunidades religiosas. Son carismas, se llaman carismas comunitarios. Pero también encontramos los movimientos apostólicos, son carismas. Y encontramos los carismas también jerárquicos o ministeriales, como el de todo el ministerio ordenado, son carismas del Espíritu Santo. Otra cosa, como mencioné, es que en razón de nuestra identidad, nosotros los tenemos como parte de nuestra vida, como parte de nuestra experiencia, como parte de nuestro caminar. Pero no solamente ahí, de ahí podría nombrar no solo en el magisterio pontificio, los papas, las encíclicas, aún antes del Concilio Vaticano II, León XIII, con su encíclica sobre el Espíritu Santo. Podríamos Evangelii Gaudium, Aparecida, el Christi Fidelis Laicis. La Iglesia, el magisterio, ha dejado claro en la doctrina que el Espíritu Santo da carismas. Yo esperé que esto reventara, porque somos Renovación Carismática. Es como si a mí me dijeran que soy de Montería. Yo digo, ¡sí! El Espíritu Santo da carismas. ¿A quién? A quien quiere. Pero para el bien de todos. Y cuando digo a quien quiere, me estoy refiriendo a que no son signos de santidad, pero sí me va a servir para santificar. Y también que no es por mérito de la persona, sino por lo que el Espíritu quiere obrar en él. Por lo que el Espíritu quiere obrar en él. Listo. En razón del tiempo, entonces voy avanzando. Ojalá cuando tengan el tiempo vayan a esos documentos y leamos un poco más sobre este tema en el magisterio de la Iglesia, que nos va a ayudar mucho. ¿Y saben qué? Nos va a dar mucha libertad. ¿En qué sentido? No para hacer lo que queramos, sino para entender y ubicarnos en que nosotros no estamos haciendo nada loco, en que nosotros no estamos caminando salidos de lo que la Iglesia misma ha hablado sobre este tema. Eso nos va a dar un poco de libertad, un poco de simplicidad también frente a ellos, para que al momento de ejercerlos dejemos que el Espíritu Santo sea ese maestro. ¿Listo? Bueno, vamos para el texto bíblico de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo del 1 al 7. Dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles, os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso os hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir anatema es Jesús. Y nadie puede decir Jesús es Señor sino con el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Palabra de Dios. Le voy a colocar el texto en contexto muy brevemente. Pablo, toda la carta a los Corintios desde el principio, Pablo está tratando de ayudar a la comunidad, porque se están presentando divisiones. ¿Se acuerdan del texto? Unos son de Cefas, otros son de Apolo, otros son de Pablo. Y con respecto a los carismas, hay un problema grande que él va a desarrollar en el capítulo 13 y 14. ¿Cuál es el problema? Que no los están poniendo al servicio de la comunidad,
sino que los carismas los están utilizando para divisiones, para separaciones, para controversias y para enfrentamientos de los unos con los otros. Es comprensible que ante la sorpresa del Espíritu, porque también me queda el pensamiento, el temor santo de no que se nos vuelva ahora como una rutina. Siempre la sorpresa de la acción del Espíritu, la novedad. Pero es comprensible también que es un paso a paso. Que es un paso a paso todo este tema de los carismas. Cuando empezaron a aparecer en la renovación, la iglesia toda se sorprendió. Nosotros, que tampoco teníamos mucha idea, dijimos, la iglesia no nos quiere y no entiende. Todos estábamos frente a una novedad. Había necesidad de que el mismo Espíritu nos ayudara a comprender esa novedad. Y cuando digo nos ayudara, quiere decir ayudar al ministerio jerárquico y nos ayudara también a nosotros que, digamos, éramos como los espacios visibles en que los carismas se estaban presentando. Pero Pablo, cuando menciona la unidad frente al dador de los carismas y la unidad de operaciones y la unidad del ministerio, Pablo está diciendo algo muy importante. Los carismas tienen todos, unos con otros, unidad de fe. Por eso dice, el Señor es un solo Señor. Y nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir unidad de fe? Quiere decir que el ejercicio de un carisma, por muy notorio que sea, como me dijo un señor obispo hoy emérito en Colombia, me dijo: Cecilia, yo estoy aburrido de las mujeres, de los hombres arañas y las mujeres maravillas. Yo no quiero nada con la renovación. Es que ya yo estoy aburrido que me vengan a decir que están trepando por las paredes. Lo que quiero decir es que ningún carisma verdadero funda o enseña nada diferente del contenido de la fe cristiana católica. Si llegara a pasar, porque tampoco vamos a irnos ahora a Lance el Richter, para eso viene el acompañamiento de los pastores, del equipo, si el equipo por alguna razón quiere, por supuesto, el asesor. Ese acompañamiento hay que hacerlo. No es que yo no creo en ese carisma. No. Porque eso duele. Eso causa mucho dolor. Y no mal haría yo no hablar acá, pero muchas partes donde he ido, hay mucha gente que se ha ido dolida por el tema de los carismas. ¿Por qué? Porque no hubo acompañamiento. No hubo pastoreo para ese discernimiento. Entonces, si nosotros llegamos a ver, Dios no lo quiere, que hay un carisma que está abriendo una revelación diferente a la de Jesús, que en su ejercicio revela, da a conocer cosas distintas, opuestas a la enseñanza de Jesús, ese carisma hay que acompañarlo y discernirlo. ¿Por qué? Y le voy a dar una señal desde ya. Si el carisma es verdadero, la persona se va a dejar. Al principio, pero con amor, de lado y lado, la persona va a dejar. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque el Espíritu que lo dio va a dar testimonio de que Él fue el que lo dio para bien. Gloria al Señor. Entonces jamás un carisma verdadero
funda una doctrina distinta. Pero hay otro tema interesante frente a la unidad de los carismas, y es el carisma entre todos y cada uno de los que tenemos uno. Gloria a Dios. Alguien debe estar pensando, yo conozco personas que tienen más de uno. Sí, es posible. Yo también. Pero nada va a causar un carisma que está causando división en la comunidad. Hay que acompañar. ¿Por qué? Porque puede ser un tema humano, no necesariamente del ejercicio del carisma, sino que al pato le gusta el agua. Cuando el carisma aparece, sin darnos cuenta podemos caer en vanidad y orgullo. Entonces, como hay otros que se están dando cuenta, la persona puede sentirse censurada o rechazada. Y una tercera unidad entre ministerios. Hermanos queridos, es impresentable que ministerios de la renovación carismática estemos peleando por protagonismos, estemos tirándonos pullas, decimos en mi tierra, unos a otros. Quiero decir que es posible que eso también sea humano, porque el Espíritu Santo no da eso. Así de simple. El Espíritu Santo no da divisiones. Entonces, si está pasando entre los ministerios de una comunidad, o incluso entre los ministerios de una diócesis, allá hay que mirar qué es lo que está pasando con eso. ¿Listo? Bueno, eso es muy importante, pero muy importante para el tema de los carismas. Entonces, los carismas tienen un mismo destino. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Para qué el carisma? Ya lo hemos dicho como 3 veces. Para el bien de todos. Por eso es tan importante la unidad. Es muy importante. Voy a ir al texto ahora, a los versículos del 7 al 11 del mismo capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un único y mismo Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular, según su voluntad. Palabra de Dios. ¿Vieron el texto? A otro, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro. ¿Qué está diciendo Pablo? Ninguno se quedó. Ninguno se quedó sin él. Por eso utiliza esa palabra. A otro y a otro y a otro. Para identificar que en la comunidad están repartidos, que no están concentrados en una sola persona. Entonces, vamos a ir al primer carisma que me pidieron que conversara con ustedes en esta noche, que es el carisma de profecía. Y vamos a ir al texto de la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 11. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores,
otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos, en orden a las funciones del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Fíjense que en un primer momento va a nombrar los carismas de enseñanza. El primero que hay es apóstoles. Para nosotros hoy en día, ¿quién es un apóstol? ¿Quién? No. ¿Quién sería un apóstol? Yo también tengo ganas. Los obispos son los que tienen la tradición apostólica. El obispo, el señor obispo de esta arquidiócesis, es el garante y el responsable de la fe que se enseña en este lugar. Y él va a delegar en los presbíteros, porque no puede tener ojos y oídos en todas partes. Y no es para que ellos se vuelvan como enemigos nuestros, como a veces los vemos. No, no, no. Es que cuando nosotros, y esto es un comentario personal, recíbanmelo con caridad. Yo creo que nosotros hubo un momento en que enloquecimos a los sacerdotes. Los teníamos locos con todo lo que decíamos y con todo eso. Y nos negábamos además a que nos enseñaran. Además que como era una novedad, ellos también estaban aprendiendo sobre la renovación. Hablo puntualmente en este momento para la renovación. Ellos también estaban aprendiendo. Porque por dogmática lo sabían, pero por experiencia lo estaban empezando a conocer. Entonces, queridos hermanos, cuando a nosotros nos llama el ministerio ordenado y nos dice, oiga, revise lo que usted está diciendo. No es ni porque le caigamos gordos, decimos en mi tierra. Ok, gordos. No, no. De pronto ha escuchado algo que no hace bien, que no conviene que se diga. Eso es muy importante. Pero sí, porque me dijeron específicamente profecía. Profetas van en segundo momento. O sea que es muy importante. Y no lo digo para vanidad, sino para responsabilidad y compromiso. ¿Quién será un profeta? Sí, ya dijimos que son los carismas de evangelización, de enseñanza, pero nos están hablando de cada uno. ¿Quién tendrá el carisma de profecía? El que me dice que mañana me voy a ganar la lotería. ¿Quién? El que hace pública y enseña la revelación que ya ha sido dada. Porque escuche bien, Catecismo de la Iglesia Católica número 66 va a decir que Jesús ha hecho pública la revelación, que no hay otra, escuche bien, no hay otra revelación, no hay nada que ya no se conozca. Lo que pasa es que se va explicitando, es decir, cada vez vamos conociendo más de ella. Número 67. Las revelaciones privadas no hacen parte del contenido de la fe, pero hacen mucho bien a los creyentes. Pongo un ejemplo, para no mencionar nada puntual.
Si hay una devoción que es levantarse a las 11 de la mañana y salir por la calle como un palo, si existiera esa devoción, ¿yo estaría obligada a vivirla? No, porque es revelación privada. Pero yo la puedo vivir en cuanto me hace bien. Ojo, hermanos, porque a veces enseñamos más revelaciones privadas que revelación de Jesús. Y peor aún, a veces enseño más mi revelación en nombre de Jesús y no la de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien con el carisma de profecía? Levante la mano, por favor. No tenga miedo, si aquí estamos aprendiendo todos. ¿Alguien que predique, que se para, que hace una enseñanza? Bueno, levante la mano. ¿Quiénes están acá? Levante la mano. Bueno, hermanos queridos, yo espero que ustedes muy juiciosamente estén estudiando la revelación de Jesús. Y que no nos agarremos de la frase del Evangelio de Juan, que el Espíritu Santo les recordará, porque si usted y yo no estudiamos, no tiene nada que recordarnos y vamos a quedar aquí como una papa. ¿Qué me va a recordar? ¿Qué me va a recordar? Si yo ni siquiera he ido a leer. Si ni siquiera he mirado qué es que enseña Jesús sobre eso. Entonces, la profecía, sin duda alguna, es ese carisma que permite, primero escúcheme, predicadores, primero hay que escuchar para después hablar. Hermana, pero tengo que esperar a escucharlo todo. No, usted y yo vamos escuchando y vamos transmitiendo. ¿Qué vamos a transmitir? Lo que hemos escuchado. Esto está como en un silencio así, padre, yo no sé. Alguna puerta abierta así de pronto. Lo que vamos a escuchar. Y le quiero decir algo, y se lo digo con cariño, y se lo digo también porque yo lo he vivido. No tiene nada de malo preguntar. Es mejor preguntar. No tiene nada, al contrario, es de mucha valentía. Y es muy reconocible. Y pasa aún, no tiene nada de malo ayudarnos los unos a los otros. Deberíamos ayudarnos. Cuando formo predicadores se los digo, voy a formarlo lo mejor que pueda, voy a vaciarle todo lo que tengo. ¿Sabe para qué? Para sentarme un día a escucharlo a predicar. No le voy a retener nada, todo se lo voy a vaciar. Ojalá todos los que tenemos el carisma de profecía lo hagamos por amor, no solo al Señor, sino entre nosotros. ¿Por qué? Porque el mayor antitestimonio de un profeta es la rivalidad con otro. Y vuelvo y repito, si aparece, vamos al Señor al que nos sale, porque eso es humano. Eso es humano. Es más, le cuento, como para respirar un poquito. Una amiga muy querida que ha caminado conmigo 28 años, no se me olvida, predicaba sobre lo que escribió el Papa Benedicto XVI para el año de la fe. Predicar un documento de la iglesia no es tan fácil, pero se puede. Y yo estaba sentada escuchándola, yo me senté a escucharla. Cuando salimos de ahí, ella me dijo, en aras de yo aprender, ¿tienes algo que decir? Y yo, vean, todo cae bien.
no es que el otro sepa más, es que cualquier cosita que nos digan, recibámosla con amor. Pero yo le dije que no. Y llegué a mi casa y el Espíritu no me dejó dormir. Y a las 4 de la mañana yo estaba en el oratorio, porque allá se abre a las 4 de la mañana y yo vengo al frente. Y apenas estaba frente al Señor sacramentado, vino a mí una emoción que me liberó y me sanó. Me dijo el Señor, ¿qué? ¿Tienes miedo que sea mejor que tú? Si yo quiero, lo es. Me sanó. Desde ese día, yo dije, daré todo lo que el Señor me dé. No retendré nada para mí, porque eso no es mío. Eso es del Señor. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotras somos los que echamos sombras sobre la enseñanza de Jesús. ¿A qué me refiero cuando digo echamos sombras? Para hacerla más llamativa, decimos cosas que no. Eso es echar sombra a la enseñanza de Jesús. Recuerden que el mismo Señor nos dijo, un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Alguien sabe? Porque los fariseos estaban ciegos, no le habían querido ver, y mucha gente que los estaba escuchando estaban ciegos también. Entonces, y quiero insistir, no es para tener miedo. Yo quiero creer en este momento que el Señor lo que quiere es liberar en cada uno de nosotros muchas cosas que hay con respecto al carisma y hacerlo verdaderamente libre. Bendito sea Dios. Entonces, una profecía auténtica nos permite conocer la voluntad y la palabra de Dios y proyecta luz sobre el presente, porque eso es otra. Yo quiero enseñar, yo quiero volver a todo el mundo judío. ¿Y para qué lo quiero volver judío? Si nosotros no somos judíos. Entonces enseñamos más cosas a veces del judaísmo que del cristianismo. Y eso es muy importante. Yo veo a todo el mundo, no sé, moviéndose en la silla para allá o para acá. Entonces, ¿qué es lo que hace que una profecía sea pura? Ya hable, para no hablar yo solo. Pero hablando del profeta, el corazón del profeta, el corazón del profeta debe ser un corazón limpio, puro, transparente. Y eso es un proceso que tenemos que hacer nosotros todos, que se llama ¿cómo? ¿Cómo? Conversión. El carisma que tenemos no dice que me he convertido. Voy a hablar en primera persona, perdón. El carisma que tengo no dice que me he convertido. Me está llamando a la conversión. Porque para poder hablar de Jesús, si no, soy una campana haciendo bulla. Si mi conversión no está presente en el ejercicio del carisma, yo lo que estoy haciendo es bulla. Porque no hay testimonio que acompañe el ejercicio del profeta. Entonces, hay diferentes profecías, claro que sí. Un anuncio, una palabra de ánimo,
Me pidió Samuel que les trajera hace 15 días una palabra de ánimo sobre la esperanza. Pero recuerdo y después me quedaba y yo dije, Dios mío, porque yo me paré aquí y dije, si alguno le ha dicho a usted que nada le va a pasar simplemente porque está rezando, es un mentiroso. Lo que yo sí le puedo decir es que no deje de rezar y que crea que Dios está con usted y que crea que si Dios está con usted, lo que va a pasar pasa para bien. Pierda el miedo. Yo para animar no tengo que mentir ni encubrir la verdad de Jesús, sino al contrario, ayudarnos a ubicar. Entonces, hay profecías que pueden variar en sus expresiones, palabra de ánimo, una orientación, incluso interpretar otras profecías. Pero ojo, que nosotros los profetas somos parte de la comunidad. No estamos por encima de ella ni en un puesto preferencial. Salimos de la comunidad para hablarle a la comunidad. Y porque somos de la comunidad, porque somos de la iglesia, no hablamos como si fuera para otros, sino también para nosotros mismos. Por eso hay un dicho que dice que el primer oído del profeta es el suyo, porque también se está hablando para sí mismo. Entonces eso es muy importante. Ahora, toda profecía, de esas que a veces nos gustan, que me digan qué me va a pasar dentro de 10 años, si me voy a casar, una señal, cómo es el hombre, para allá, si trae el lirio de San José en la mano, ¿cómo será? Esas profecías las discierne el ministerio, junto con el profeta, claro que sí, e incluso la comunidad. Cuando digo la comunidad, no estoy hablando de partidos, no estoy hablando, sí, no. La comunidad va acompañando. Y cuando digo predictiva no me estoy refiriendo a eventos futuros como si fuera magia, sino a posibilidades, a esperas, a esperanzas que tenemos como creyentes, que estamos confiadamente esperando que se cumplan en Jesús, que ya ha dicho amén. ¿Dónde está mi amigo? Allá está. Jesucristo ha dicho amén. Tanta repetidera de amén también habría, pero ese no es el tema. Eso hay que mirarlo, que habría que decirlo después. Brevemente les he dicho lo que es el carisma de profecía. ¿Alguna pregunta sobre él? Y le tengo otra. El profeta sufre lo que sufre la comunidad. Todos los profetas sufrieron lo que sufrió Israel. Jeremías lloró. Ay, me van a llevar. Y ahora, te toca con el pueblo. Va, profeta, camina con el pueblo. Es decir, no es solamente que venimos a hablar, sino que vamos a vivir con toda la comunidad lo que el Señor ha dicho. A acompañarnos los unos a los otros en ese proceso de conversión. ¿Listo? ¿Alguna preguntita o algo sobre esto? Samuel. Ya eso raya, discúlpenme la palabra que voy a usar. A veces forzamos el carisma. ¿Qué quiere decir eso? Quiero llamar la atención por algo. Quiero decir algo que me haga sobresalir para que todo el mundo me venga a buscar después. Y a veces Dios permite que cosas que uno dice así de esa manera pasen. Y la gente se vuelve como loca detrás de uno.
pero hay que tener mucho cuidado, eso no es profecía. Ya acabé de decir que es anunciar la revelación de Jesús. Del único que Jesús anunció lo que iba a sufrir fue ¿de quién? ¿De quién? Dígalo. De él mismo. Y se lo dio a conocer a todo el mundo, pero hablando de él. Y ayudó a sus apóstoles a entender eso. Ahí viene el acompañamiento. No lo entendían, no, sufrimiento, no, como nosotros, sufrimiento, no, eso no es del Señor, eso es del enemigo. Entonces, eso no es profecía. No sé si es adivinación, no sé si es un forzar el carisma y entonces decir algo, una intuición, pero profecía no es. Eso sí me atrevo a decir. Profecía no. Una cosa es que yo le diga a usted, si está en mala situación, no lo permita Dios. Hermano, ore. Confíe en la generosidad y bondad de Dios, que lo va a ayudar, porque es una verdad de fe. Pero otra cosa es que yo le diga, mañana se va a ganar la fe. Le tengo un anuncio. Ni le compró barca nueva a Pedro, ni le regaló atarraya nueva a los zebedeos. Le acabó la casa a Pedro con el gentío que lo iba a buscar para que lo sanara, y no se la reconstruyó nueva. Y nosotros, ¿por qué todo lo queremos traducir en lo material? Si él mismo nos ha dicho que el que cuida el cuerpo, ¿sí?, lo perderá. Que hay que cuidar es el alma. Oh, pero lo que quiero decir es que si solo lo material importa, nos vamos a perder. Claro, siempre confiando en su providencia divina. Yo no estoy hablando que sea malo que Dios nos ayude, no, ni más faltaba, ni más faltaba. Lo que quiero es que si la profecía va, la supuesta profecía, y discúlpeme que lo diga de manera tan directa, no tengo tiempo para muchos adornos por el tiempo que me dieron. Si esa supuesta profecía solo se está refiriendo a lo material y no me llama a la conversión, hay que revisar. Así que cuidado con eso, hermano. ¿Saben por qué? Ay, porque es rico, yo sé, esos momentos son sabrosones y nos animamos y todo eso, así no se ve. Pero hacemos mucho daño. Ilusionamos en vano. Hacemos que las personas incluso pongan más las esperanzas en lo que nosotros vamos a decir que en el Señor. Y podemos hacer mucho daño a la comunidad. A la comunidad. A mí, así que si alguien me dice ahora, hermano, usted se va a morir, yo le digo, dígame algo que no sepa. Dígame algo que no sepa. Entonces, cuidado con eso. Cuidado. Es preciso que la mente del profeta, por gracia del Espíritu Santo, quiera siempre elevarse hasta Dios, hasta lo que Él es y lo que dice. Hay que orar esa gracia. ¿Listo? Voy para el segundo carisma que me dijeron, que creo, Samuel, que esto va más relacionado con lo que me preguntaste. Palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos regala un don que se llama don de ciencia, de los 7 dones. ¿Qué es? Dice el Catecismo de la Iglesia: el que nos permite acceder
al conocimiento. Es la luz en el cristiano para sostener la fe que ha recibido en el bautismo. No, don. Y no sé si lo anoté, pero es facilito. Usted va al catecismo y busca dones del Espíritu Santo y ahí está. Ahora, hay un carisma que se llama palabra de conocimiento. Y voy a la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice: en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Palabra de Dios. Lo que voy a decir de aquí para adelante, todo lo he tomado de la carta de Malinas. ¿Saben lo que es? Son las cartas fundamento de la renovación carismática católica. Haré algunos aportes personales, pero más por razón de la experiencia que, por supuesto, de alguna revelación diferente que me ha faltado. Y de un libro muy interesante de un teólogo que estuvo presente en el Concilio Vaticano II con el cardenal Suárez, batallando ahí por el tema de la renovación, de los carismas y todo eso, que se llama Yves Congar. Lo menciono así porque es francés. Yves Congar, Espíritu Santo, lo pueden descargar de internet. Ahí está el PDF completo. ¿Qué nos dice Malinas sobre el carisma o palabra de conocimiento? Lo dice de esta manera sencilla. Dios le revela a quien tiene el carisma el diagnóstico. Es decir, le dice algo que puede estar pasando a una persona, o que necesita, o una situación de la comunidad. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes decir algunas personas con carisma verdadero? Algunos no lo tienen, dicen que lo dicen, pero hay que aprender a discernir también. Dicen: aquí hay una persona que tiene un dolor muy grande porque se le murió alguien. Levanten la mano todos los que se nos ha fallecido alguien, por favor. La palabra de conocimiento es precisa. Precisa. Ejemplo: aquí hay una persona sufriendo por un dolor, por el fallecimiento de su hijo o de su padre. Precisa. Porque se lo cogió de sorpresa o porque fue de repente. Precisa. Eso se llama palabra de conocimiento y muchas veces lo confundimos con visión y profecía. En la renovación carismática no está en ninguna de las listas bíblicas el carisma de visión. Eso es un género literario y de comunicación de los profetas del Antiguo Testamento con Dios. Pero en el Nuevo Testamento no. ¿O sí? Pablo va a tener algunas, pero no las va a narrar. La palabra de conocimiento sí. Pero ojo, porque a veces pasa esto. Aquí hay una persona que abortó. ¿Lo han escuchado? Hay que evitar ser cruel. El que tiene el carisma de verdad no expone el pecado de otro. No. Por eso también tenemos que aprender. Porque si eso sucede, ¿qué puede pasar? Que el Señor dé la palabra de conocimiento de que hay una persona que haya pasado por esa circunstancia y está atribulada y está ahí atada con eso. El Señor puede decir, y el que tiene el carisma tiene que saber cómo lo dice, sin exponer a la persona y sin que toda la comunidad haga así. Eso es cruel.
Entonces yo puedo decir, aquí hay una persona que vivió una circunstancia muy privada, relacionada con su ser de mujer y que tiene mucho dolor en su corazón. Créanme que ella va a saber que es ella. Ella lo va a saber. Esa es la palabra de conocimiento. Entonces a veces confundimos profecía con palabra de conocimiento, palabra de conocimiento con visión, y hacemos un berenjenal, decimos en mi tierra. ¿Te han visto la mamá está berenjena? Un berenjenal. ¿Alguna pregunta sobre eso? Sobre la palabra de conocimiento. Pero la entendemos. Puede manifestarse de diferentes maneras. La puedo recibir como si me hablara el Señor. Entonces uno se oye diciendo algo que ni siquiera pensó. O la puedo recibir porque el Señor me hace sentir algo que es propio de la persona. O la puedo recibir cuando se trata de salud porque me duele la parte del cuerpo que está enferma. Se recibe de diferentes maneras. Palabra de sabiduría. Es otro don. Es el don que nos permite apreciar lo que vemos, lo que presentimos de la obra divina. Sabiduría para juzgar rectamente las cosas divinas, sentir las cosas divinas como connaturales con nosotros y saborearlas. Carta a Santiago, capítulo 3, 17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Palabra de Dios. El carisma es palabra de sabiduría. Cuando el Señor da un diagnóstico, dice lo que va a hacer. Generalmente quien tiene palabra de conocimiento tiene palabra de sabiduría si es verdadero. Pero ese embarque de que el Señor me dijo que aquí hay una persona que está muy enferma y que oren por ella y quedamos embarcados en que quién es y miércoles todo el mundo para el doctor mañana, no. Ese embarcadero no. Porque acabo de decir lo que dice Santiago. La palabra de sabiduría es compasiva, generosa. Entonces, tomando un ejemplo, el Señor me dice que aquí hay una persona que está muy angustiada porque no sabe de su hijo hace tanto. El Señor te dice que Él lo está cuidando tal como tú se lo estás pidiendo en oración. Ah, gloria a Dios. Eso es una belleza. Ese es nuestro Dios amoroso, tierno, compasivo, generoso, cuidadoso, galante. 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 ¿Alguna pregunta de eso? ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Eso de sabiduría puede ser pasajero o permanente. Ningún carisma es pasajero. Una cosa es que la falta de conversión y el saber ejercerlo, la persona lo retiene. Y si alguno lo puede tener, pero tal vez sienta temor, no es verdad. Falta de conversión. Porque si tengo miedo de ejercer un carisma que me está dando el Espíritu Santo, la que tiene miedo soy yo. Necesito ir a que me ayuden a sanar. Yo retuve mucho tiempo en la interpretación. Tenía mucho miedo, la verdad. Y llegó un predicador. Yo hacía parte del equipo coordinador de la diócesis de Montevideo. Y siempre nos reuníamos a orar con los predicadores para que nos dieran una palabra de orientación. Y yo estaba muy tranquila en la capilla.
Y él orando, y se me acercó y me dijo, ¿y tú? Así, ¿con qué derecho? Tú. Nos ha dado por enterado. Para ponerle un poquito de sabor. ¿Y tú? ¿Con qué derecho le retienes a la comunidad lo que yo digo? Era yo la que estaba reteniendo. Era yo. Bueno, vamos para uno de los grandes carismas y muy necesarios. Discernimiento. Que casi uno de nosotros, salvo el Padre, tiene. ¿Qué es discernimiento? ¿Qué es discernimiento? Discernere, ¿qué es? ¿Qué es? La misma raíz de discípulo, la misma raíz de disciplina, la misma raíz de disposición. ¿Qué es discernimiento? Discernere, claridad. Cernere, claridad. ¿Qué será discernimiento? No siempre es entre lo bueno y lo malo. Yo a veces tengo que discernir entre dos cosas buenas. Ver con claridad entre dos posibilidades o incluso más. Ver con claridad entre dos posibilidades o incluso más. Saber ver entre. Lo que más nos conviene. Ojalá no sea siempre, pues si es lo mejor, sí, pero a veces no es lo que nos conviene y por eso nos los callamos. Para entender, como dice Pablo, lo que es bueno, santo y perfecto. Es para eso. Para ver qué es lo bueno para todos, no para uno, sino para todos. Para todos. Es un esfuerzo que por gracia del Espíritu puede hacer una persona para analizar y ver con claridad de todo lo que está pasando. No es intuición, porque si algo tenemos los seres humanos es, a ver, inteligencia, razón. Es lo que nos difiere de un animal y mucho más de una planta. Recuerden hace 15 días. ¿Y por qué es tan importante? Porque de ese ejercicio se toman decisiones. Y escúcheme una cosa. Que algo salga bien no quiere decir que era lo que era. Doy un ejemplo. Que salga bien la reunión del viernes de servidores. Es lo que se espera si es de servidores o no. Es lo que se espera en el proceso de ustedes o no. Entonces, de lo que discernimos depende de lo que decimos. La decisión que se toma. Muy, pero muy importante. Cuando Pablo habla de discernimiento de espíritus, lo que está diciendo es quién está guiando esa reunión. ¿El Espíritu de Dios o el espíritu del mal? Lo que están hablando, ¿quién lo está poniendo? Tremendo. Ahora más tarde. Entonces, es un ejercicio
humano con la gracia del Espíritu para poder tener una mejor vida, para poder decidir mejor. Para no equivocarnos tanto. Entonces el discernimiento de espíritu con minúscula es reconocer el origen de algo. Y ojo que el diablo engaña y se disfraza de ángel de luz. Y se sabe la palabra. Y si no, Jesús sí tuvo que hacer ese discernimiento cuando batalló en la tentación. Entonces, Deuteronomio 30:15, lo había dicho aquí en algún momento. Escoge entre el bien y la bendición, el mal y la maldición. Texto del miércoles de Cuaresma que me parece preciosa. Escoge pues el bien. Ni siquiera da la opción de escoger el mal. Escoge pues el bien. Es decir, ¿ah? Sobre todo, así te toque llorar y así te duela, te va a hacer bien. Porque es lo que el Señor quiere, lo que inspira su espíritu. Entonces, sí, porque es que si nos duele la muela decimos, es el enemigo. El enemigo me atacó. Yo me vi una serie en Netflix, pero no me pude levantar a la misa. El enemigo no me dejó levantar. Usted se acostó tarde viendo eso. ¿Qué enemigo? ¿Qué espíritu la guió usted quedarse viendo Netflix hasta las 12, hasta la 1 de la mañana? Ahí sí. ¿Qué espíritu la guió? Entonces, Jesús va a hacer una exhortación en Lucas 12:49, la voy a parafrasear para avanzar. Es donde él dice de esa manera tan bella: he venido a rogar un fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya estuviera encendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado y que angustiado estoy hasta que se cumpla. ¿Creéis que estoy aquí para dar paz a la tierra? No, os lo aseguro, sino división. Porque desde ahora habrá 5 en una casa y estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Decía también a la gente: cuando veis una nube que se levanta en el occidente, al momento decís, va a llover. Y sucede. Y cuando sopla al sur decís, viene bochorno. Y así sucede. Hipócritas, sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo, y cómo no exploráis pues este tiempo. ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Palabra de Dios. Sabemos leer señales y no nos damos cuenta. A veces hablamos más del diablo que de Jesús. Ay, me movió la cortina. Yo digo, qué capacidad para ver al diablo y no para ver a Jesucristo que está ahí. Ese criterio, hermanos queridos, no lo está guiando el Espíritu Santo. No le estoy diciendo que el diablo me siga, claro. Y nos ha pegado unas buenas revolcadas, por lo menos a mí. Pero a mí nadie me saca de que Jesucristo está en mí y que Él, cuando se atraviesa, tiene más poder que el Jesús que vive en mí. Me toca batallar, eso sí, pero voy a batallar con el que vive en mí. Y no solo. Y no solo. Criterios evangélicos de discernimiento. Por sus frutos los conocerán. Mateo 7, del 15 al 20. Los maestros engañosos o falsos profetas. No quedarnos en las apariencias. Las apariencias engañan.
El mismo Señor nos lo dijo. Hay que profundizar cuando se va a discernir. Yo acompañé a un exorcista de la diócesis de Sansón, Río Negro. Él era en ese momento el asesor de la Nacional de la Renovación Carismática de Colombia. Y yo, para la gloria de Dios, hacía el discernimiento de espíritus. ¿Saben cuántos casos de 237 que atendimos en 2 años había de posesos? Ni uno. Ni uno. Enfermo, oprimido, afectivo. Ni uno. Y hoy te saco de esta sala, diablo, en el nombre de Jesús, con tus mentiras. Poseso, acabo de decir poseso. ¿Había sugestionados? Sí. ¿Había oprimidos? Sí. ¿Había enfermos afectivos? Sí. Posesos no. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? No, ¿cuál es la razón por la que no es tan fácil una posesión? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros gimiendo Abba Padre cuando nosotros no podemos y va a defendernos. Él es el defensor. Historias de pecado que había que llamar a la conversión, sí, claro. Pero pues eso no. Gracias a Dios. Entonces, no todo lo que vemos es como lo vemos. El segundo criterio para reconocer el buen espíritu es: todo el que cumpla la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano. La docilidad a la voluntad del Padre. Ese es un buen criterio de discernimiento. Si por gracia del Espíritu somos dóciles a la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que no se pierda ninguno. Que todos seamos salvos. Gloria al Señor. Y todo acontecimiento y todo lo que permite será para bien. Gloria al Señor. Tercero, vea, hermanos, aleje toda ambición y rivalidad mundana. Aléjela. Si lo que viene en el discernimiento, lo que trae en esa boca, es palabras contra otro, contra otra. Se lo voy a decir de otra manera. Si yo tengo en un discernimiento que hablar mal de alguien, es porque mi criterio es muy pobre. Podemos hablar de situaciones presentes, pero eso no quiere decir que tengo que echarle lodo a otro para yo ganar, ni indisponer a nadie. Papa Francisco Evangelizador: quien le echa lodo a otro, su argumento es muy pobre. Cuarto, la corrección fraterna. A nosotros no nos gusta que nos digan nada. Ay, me corrigió, yo me voy. Ahora no vengo. Me corrigió a mí. Imagínate que vengo temprano. Pero si Jesús nos dijo que teníamos que corregirnos fraternalmente, claro que nos dijo también cómo. La
corrección fraterna está presente en el discernimiento. ¿Por qué? Porque quien está acompañando el discernimiento, que es uno de los ejercicios que debería estar siempre presente o acompañado de cerca o de lejos por el pastor, muchas veces va a llamar a la corrección. O muchas veces nos va a dejar como una caja destemplada. Nos va a decir, eso es. Hablamos mañana. ¿Les ha pasado? Y nos vamos rumiando. Ay, no dijo nada. ¿Y ahora qué hacemos? El Espíritu, en esa sabiduría a través del pastor, nos está dando el tiempo para sosegarnos. Para sosegarnos. Y último, la Escritura. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 39, ellas son las que dan testimonio de mí. Todo discernimiento debe ir conforme a Escritura Sagrada y a doctrina. Y a doctrina. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Voy a terminar con el último. Qué pena, Samuel, pero imagínate 5 carismas así. ¿Alguna pregunta? De discernimiento. Entonces, ¿cuál será el órgano humano en donde hago el discernimiento? El órgano, por llamarlo de alguna manera, o la realidad humana en donde hago el discernimiento. El corazón, mi interior. Salmo 139, sondéame, Señor, para ver si ando por caminos de bondad y de justicia. Hermano, si al momento de hacer un discernimiento, usted por dentro tiene una culebrita, se alegra con el mal de otro, le va a meter el pie al que va a ser elegido coordinador porque no es al que a usted le gusta, porque le cae gordo el otro, ¡pare! ¡Pare! Y lo digo porque por lo menos en otras partes he visto que pasa mucho. Aquí no, ustedes tienen cara de santo, aquí riéndose. Si lo que me está moviendo es la envidia, si lo que me está moviendo es la rabia, si lo que me está moviendo no es el amor, pare. Que se va a equivocar y va a llevar a la comunidad a equivocarse. Y no porque el otro, o el 1, o el 5, o el 6 no se lo merezca. Estoy hablando es encontrar la voluntad de Dios. El corazón, es decir, criterios de Jesús. Afectos limpios. O tener la madurez para, como estamos hablando, estoy mencionando eso, lo voy a decir. Para que si es el Señor, así yo no lo quiera, es el Señor, porque ese es el que tiene las capacidades. Así yo no lo quiero. Pero para eso se necesita temple y madurez. Para eso se necesita conversión. El corazón. Si no estamos sanos, nos vamos a equivocar. ¿Alguna palabra sobre eso? Para ir al último cariño. Y lo dejé de última propósito. Lea el Salmo 139. Para ver si de verdad andamos por caminos de bondad y de justicia. O de mezquindad. Quinto y último carisma, oración en lenguas. Sin duda alguna tiene fundamento bíblico. En los Hechos de los Apóstoles es muy llamativo, porque en Pentecostés, puntualmente Lucas nos va a decir que ellos hablaron en las lenguas que otros entendían.
con los 12 discípulos, que venían de donde Juan, y ora por ellos y reciben el bautismo, dice, recibieron el don de lenguas y profecía. O sea, los mismos textos bíblicos nos están permitiendo dos expresiones diferentes de la oración en lenguas. La primera, xenoglosia. Una persona, yo lo estoy pidiendo mucho de verdad, y oren por mí por eso, que sin saber un idioma es capaz de hablar en él o de entenderlo. Padre Emiliano también lo tenía. Eso sí, apenas para, se va. No es que enseguida se quedó hablando inglés. No. Es por el momento, por eso es carisma. Aparece cuando se necesita. Glosolalia en la renovación carismática, nos dice el texto bíblico. Lo entendemos como un gemir del Espíritu al momento de la oración. Ya no encuentro palabras con que alabar a Dios y el Espíritu viene en mi auxilio con esos gemidos inenarrables. Creo yo que tenemos una gran necesidad. Alabar. Por eso ya no se está viendo tanto el carisma de la oración en lenguas. Porque estamos alabando con cantos, pero no con oración de alabanza. Si no hago oración de alabanza, no va a aparecer. Silencio sepulcral. Mucha gente duda de él. Pablo dice que es el menos solamente para la persona que lo tiene. Y se manifiesta de diferentes maneras. Hay lenguas proféticas. Hay lenguas que traen una palabra de conocimiento. Hay lenguas que son de alabanza. Hay lenguas para cantar. No le tenga miedo. ¿Algo que decir de ese carisma? Es una oración que inunda a toda la persona. Su intelecto, sus sentimientos, todo eso está volcado en ese momento en la oración en lengua. ¿Yo? Sí. No, ¿por qué? No, de pena murió un burro en Cartagena, decimos en mi tierra. Yo le digo a mis alumnos en la clase, no es tonto el que pregunta, es tonto el que se puede preguntar sin saber. No, si los demás se ríen, ojo, castigado. Yo voy a estar mirando a todo el mundo. Una persona que habla en lenguas también puede interpretar lo que Sí. Y sería lo beneficioso para todos. Y Pablo lo va a decir, que el que ora en lenguas también tenga el carisma para interpretar, para que la comunidad sepa qué estaba diciendo. Pero si sucediera que está hablando en lenguas y comienza alguien a hablar, significa que le está dando. No siempre. No, señora, no me venga con ese cuento. No, yo le digo porque a veces puede suceder. ¿Qué pasa? Hay que discernirlo. Entonces, el que supuestamente está interpretando tiene que entender lo que usted está diciendo. Y tiene que levantar la mano y decir, en esa oración en lenguas, el Señor está diciendo esto. Pero no es que porque está al lado del que ora en lenguas ya está interpretando. Sí puede, pero no es lo que pasa con lenguas. O sea, no es regla de tres que la persona esté al lado. Por eso Pablo pide que al momento de orar en lenguas no sea todo el mundo, para que quienes lo que interpretan puedan estar atentos.
voy para allá. Yo antes de venir cené por allá muy rico, pero bueno, estamos haciendo ejercicio. ¿Quién es, hermana? La misma pregunta que la hermana Flor Rivas y parecido a lo que la hermana Anita preguntó. Bueno, yo digo que estoy aprendiendo, ¿verdad? Y gloria a Dios que usted está acá, porque estoy aprendiendo mucho, de verdad. Tengo muchas preguntas, pero esta me tocó de lo que estamos hablando, el don de alabanza, el don de... Hay muchos dones cuando hablamos en lenguas. Entonces, Hay muchas maneras de que se manifiesta la exacto, amén. Entonces, pero mi pregunta era hacia usted, ¿verdad? Yo estoy pidiéndole a Dios esa gracia, porque lo he compartido a veces con varios hermanos que, por ejemplo, como usted dice, el Señor, cuando alguien está dando un mensaje, por decirlo así en lengua, el Señor viene y, Señor, date cuenta, pone la palabra, pero muchas veces no, y es cuando el Señor quiere. Entonces, yo estoy así, no, Señor, es cuando tú quieres, pero digo, puedo ejercerlo, porque yo le pido al Señor, ¿verdad?, que me conceda esa gracia, porque como usted dice, muchas veces están hablando en lenguas y hay hermanos que pues, no saben, no entienden. Voy a decir dos cosas. Uno, recuerdo que Lumen Jensen nos dice que pidamos los carismas, pero no de manera temeraria. ¿Qué quiere decir eso? Que no porque el Espíritu los puede dar, yo lo tengo que pedir y tener, sino dejar que sea la gracia del Espíritu que vaya dando a quien quiere, cuando quiere. ¿Listo? Y lo otro, si tienes alguna duda, pide acompañamiento. Pide acompañamiento. Tú tranquila, tú ora. Tú deja que el Espíritu te lleve. Y créeme que si es del Espíritu, Él lo dejará saber. Él lo dejará saber. Para su gloria. Él lo dejará saber. Dice de que un sacerdote dijo de que si una persona en comunidad, que el don de lengua era más para uno mismo que para la comunidad, porque si no hay quien interprete, no sirve de nada, porque se edifica usted, pero si quien lo está hablando también puede interpretar lo que está diciendo, porque el Espíritu se siente cuando viene del Espíritu, ¿verdad? Y se siente cuando es, entonces, cuando uno siente que es del Espíritu, uno siente que Dios está poniendo también la palabra de lo que se va diciendo, lo vaya usted interpretando. Así es, hermano. Puede pasar que la misma persona que ora en lengua tenga la interpretación. Sí, claro. Y sería lo más cómodo, digámoslo así. ¿Cierto? Pero como que el Señor quiera. ¿Por qué? Porque es lo que dije al principio, para que tengamos unidad. Para que no, San Agustín tiene una frase muy bella que a mí me gusta mucho. San Agustín dice, si yo amo el don que tiene mi hermano, ese don es mío, aunque yo no lo tenga. Y es mío porque me hace bien. Eso me parece tan bello y tan profundo. Si yo amo el don que tiene mi hermano, es mío porque me hace bien, aunque yo no lo tenga. Entonces se trata de eso, de que no todo se concentre en una sola persona, sino que todos, por la gracia de Dios, podemos ayudarnos los unos a los otros. Es un carisma que llama mucho la atención, hay que tener prudencia. Siempre sugiero que cuando vengan personas nuevas y haya personas que oren en lengua, les cuenten. Mira, estás en la renovación carismática, aquí se manifiestan los carismas, hay un carisma que se llama oración en lengua. Por favor, si lo escuchas, no te llenes de estupor, tranquila, porque hay mucha gente que se asusta porque no entiende. Pablo lo va a decir ahí en la carta a los Corintios, que la gente se estaba yendo asustada. Y nosotros pareciera que creemos que todo el que llega ya sabe todo y no le explicamos nada. Entonces, termino ahí porque me dijeron que eran 30 minutos. Ese carisma no lo tengo de resumir todo ese larguero en 30 minutos, Samuel. Se lo pediré al Señor. Bendito sea Dios. Y bueno, hermanos, hay mucho que aprender sobre eso, pero también mucho de que alegrarnos con los carismas. Hace mucho bien, no tengamos miedo, no esperemos, no, es que cómo me lo va a dar a mí, que yo digo una cosa personal,
Yo siempre digo, cuando me preguntan, ¿tu hermana predica? Digo yo, no, porque la que necesita estar pegada de la palabra soy yo. Ella es una mujer generosa, bondadosa, buena, amorosa, que si puede dar su vida por los demás la va a dar. La que el Señor llama a predicar fue a mí para ver si así me convierto, si así me va entrando, para ver si ahí vamos. Entonces no tengamos miedo y pensemos, no es que no me he terminado de convertir, no es que tengo esto escondido. Deje que Dios sea Dios. Si el Señor nos está llamando al servicio a través de un carisma, tranquilo, tranquila. Él sabe para qué. El carisma santifica. ¿Por qué? Con esto voy a cerrar. Porque como dijo Pablo, si no los ejercemos con amor y por amor, y por eso es que nos santifica. Y también le tengo una noticia, nos hace pasar por la cruz, por la censura, el cuestionamiento, la crítica. Temple en la conversión, y no para pelear. Hay que dejarse también pasar por esa cruz de amor. También. Bueno, creo que tiempo. Hay mucho que decir sobre ellos, hay mucho que aprender. Dejémonos acompañar, sigamos aprendiendo también, no solamente de manera intelectual, sino para que le podamos hacer el bien a la iglesia con esos carismas también, no solo aquí en nuestros espacios, sino también podamos hacer el bien hacia afuera, de la manera coherente, correcta. Todo el mundo no tiene que ser renovación carismática, pero nosotros somos los que portamos el bautismo en el Espíritu. Y le vamos a mostrar a los de allá afuera que no la conocen ni que no tienen que estar acá por obligación, cómo vive alguien que ha sido sumergido en el amor de Dios y el Espíritu da testimonio en él a través de algo que se llama carismas. ¿Cuál va a ser nuestra oración? Ven Espíritu Santo y derrama tus carismas. ¿Cuál? El que quiera. Ya. Se fueron. De verdad. Sin la música. Suelte ese bolso. Suelte la Biblia un momento. Y empiece. Solo decir: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Cierre sus ojos si cree que se distrae. Ven Espíritu Santo. Oshala rafasa la ramanara. Alarabasha la rafasa la randa la rabashi la. Siga clamando. Ilaraya shila rafasa la ramanara. Alaraya sata la rafasa la ramanara. O balaranda la rashi la rafasa la rabanda la rabanda. Oshi la rafasa la rabanda. O balarabasha la rafasa la rabaya la rabana la rabanda. Isata la rafasita la rabana la rabanda la raya shi la rafasa la rabanda. O la rasha la raya sala la rabanda. El Señor dice: hijitos míos, cuánto bien he querido hacer y haceros a vosotros y a través de vosotros. ¿No confías en mí? ¿No confías en que soy yo quien ha derramado sobre ti mi gracia? ¿No confías en mí hasta el punto de decir que no soy yo el que los da? ¿No soy yo el Señor de los carismas? Hoy quiero pedirte, hijo mío, hija mía, ábreme tu vida. Déjame adornar con testimonio de mi presencia. Porque bien a la iglesia a través tuyo quiero hacer. Abre tus manos y clama: ven Espíritu Santo.
Ibalaraya shalaraka salaraya. Omalarabaja salaranda larabalara. Ilaraya shalaraka salarabanda lara. El Señor dice, qué dolor me da cuando se desprestigian mis caricias. Qué dolor me da cuando mis oídos escuchan a uno de ustedes hablando mal de un carisma que da a un hermano. Qué dolor me da mi corazón de padre ver que no creen que yo puedo dar lo que quiera y a quien quiera. Y vas a la raja, la banda, la. Qué dolor me da cuando escucho lo que escucho, lo que sale de la boca de algunos. Qué dolor me da cuando veo en sus corazones que más que darme gloria a mí, reconociendo mi presencia entre ustedes por los carismas, se dejan ganar y hablan y reniegan de mi obra en cada uno de ustedes. Y vaya salara, hijos míos. La unidad es un signo de mi presencia. Y va salara, banda, llamé hipócritas a todos los que quisieron venir a mi cara, creyendo que yo no podía leer sus mentes y sus corazones. Y va la banda, y es algo que no quiero que haya entre ustedes, dice el Señor. Y va la. Por eso, abata la. El afán de este día es romper esas cadenas y ataduras que ustedes han puesto, negando el reconocimiento de algunos carismas. Y Bashila la banda. Por eso, hijo de mi corazón, hija de mi corazón, ve a tu hermano, abraza, pide perdón por no haber reconocido un carisma que yo di. Y vaya la banda, abátala y ven a mi corazón para sanar tu corazón de tanta crítica. Y vas a la. Ven a mis brazos. Para que envuelto en mi ternura seas libre. Libre para reconocerme y para amarme en los hermanos. Y libre para dejarte amar y para dejarte conocer y servir. Pasa, Señor, pasa derramando tus caricias. Pasa, Señor, pasa derramando tus caricias. Los que han sido escondidos en este momento, Señor, dales libertad. Y vaya la raya, sala la banda. Señor, gracias a tus profetas para que hablen a esta comunidad de ti, de quién tú eres, de lo que tú haces, Señor. Y vaya la casa, la banda, porque tú eres un Dios que no necesita mentiras. Tú eres un Dios que no necesita que nosotros digamos algo que no es para querer hacerte más grande de lo que eres, porque nada hay más grande que tú. Y renueva, Señor, renueva los carismas, renueva. Y bata la hermano, dígale al Señor: recibo el que tú me quieras dar. Es posible que haya querido el de mi hermano, el de mi hermana, pero hoy, con alegría, Señor, recibo el que tú me quieras dar. Lo recibo y lo cuidaré y serviré con él, sea el más extraordinario o sea el más sencillo y humilde. Hoy abro mi boca para decirte gracias por ese carisma.
Y perdón porque los retuve, Señor. Y vas a la. Gracias por el carisma que me estás dando en este momento. Gracias, Espíritu Santo. Regálanos unidad entre todos. Regálanos unidad entre todos. En medio de la diversidad y de las diferencias, tu presencia, Espíritu Santo, nos permita amarnos de verdad los unos a los otros. Y vas a la. Oshilara Hasalara Vaya Salara Malaranda Avalara Hasalara Vaya. No son un invento, dice el Señor. Conozco las mentes que han pensado de esa manera. No son un invento, soy yo, el Señor. Y vas a la Amalara Hasalara. Bendito seas, alabado seas. Y empiece a alabar al Señor. Abra su boca. Abra su boca. Alabado seas. Alabanzas a ti, el Señor. Tú eres el único y verdadero Dios. A ti, todo honor y gloria. Asalarai. Alabado seas. No pare. No pare. Alabe al Señor. Encuentre razones en su corazón para alabarlo. No pida, no dé gracias, reconózcalo como es Dios. Y vas a alabar el amoroso. Y vas a talarajandalaray el misericordioso. Alabado sea. Vamos, hermano, alabe, alabe, alabe. Abra su boca. La alabanza es audible. La alabanza es audible. La alabanza se escucha. Y va a alabar. Más, saque, dígale al Espíritu que venga a orar en alabanza en usted. Y vas a alabar. Y ya vamos, hermano, alabe, que el Señor quiere renovar esa gracia aquí. Alabe, y vaya a alabe, y vas a Vamos, alabe al Señor, alabe al Señor. El Señor es bueno, el Señor es grande, el Señor es todopoderoso, el Señor nos ama. Vamos, alabe. Abra su boca. La alabanza es audible. Alabe y vaya a la. Hacia la casa. No pare para que el Espíritu actúe. No pare. Y va a talar. Ashira la casa, la banda, Asala la casa, la banda, y asala la banda. Oshira la casa, la banda. Alaraya, sala la casa, la banda, Oshala la casa, la banda. Recibe el carisma de Dios. Vamos. Y shala la paisala, y sigue. Y va a talar, y asala la casa, la banda, y asala la banda. Alaráis, no paren, hermanos, no paren. Y vas a talar la casa, y asala la casa, Alalabaya salaray, amaraya sala la casa laray, alabe, y la raya salaray, asala la casa laray, alalabanda la salaray. Recibe en el nombre de Jesús, recibe el testimonio de la presencia de su Espíritu, recibe el bien que el Señor quiere darte y dar a la iglesia, recibe, no le digas que no digas que tú eres imperfecto, no le digas al Señor que no te lo mereces. Esto no es mérito, esto es gracia, recibe en el nombre poderoso de Jesús. Y shala la bajasa la abalaraya shala, alarabancha la bajasa la Oshila la basa la malaraya sala la basa la Otala la bajasa la raya sila la. Alabado sea el Señor. Alabado sea. Y vaya de la
Mi alma te bendice, Señor. Amala Mi alma te glorifica. Santa Mujer, a ti que un día te dijeron en el nombre del Señor que te regalaban el carisma de sanación y alguien se burló y tú más nunca oraste por la salud de los enfermos, yo te digo en el nombre de Jesús, ven aquí, en el nombre poderoso de Jesús, ven aquí y vaya. No pienses más, seré yo, eres tú. Y bata la raya, shalara, hasala, amaya, shalara, hasala, eres tú, en el nombre poderoso de Jesús. El Señor bendice tus manos y te dice, no dejes nada más. Te quedaste callada. Pudo más el respeto humano, pero el Señor viene en tu búsqueda y vaya a la casa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Un minuto de silencio para dar gracias a Dios. Gracias. Le pedimos a María que su intercesión nos ayude a recibir las gracias que Dios quiere dar y que como ella deseemos tenerlas y vivirlas como mitad. Queridos hermanos, que el Señor de los carismas, Jesús, y su Espíritu Santo, que es el dador de ellos, nos bendigan hoy y siempre y demos un testimonio amoroso sirviendo a la comunidad y a la iglesia, ejerciéndolos con prudencia, en orden y para el bien de todos. Que Dios los bendiga y nos dé hoy y siempre la paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.